¿Cómo están? Mi nombre es Giselle, cordobesa, mezclada con colombiana y porteña. Una mezcolanza bárbara. Todos conocemos la historia del tabernáculo. Todos conocemos que en la antigüedad, para entrar a la presencia de Dios, era necesario cumplir con ciertos requisitos. Estaba el tabernáculo de Moisés, ¿sí se acuerdan de esa historia? ¿Sí recuerdan? Que dependiendo la zona, porque tenía diferentes sectores, o sea, dependiendo tu nivel espiritual o tu cargo espiritual, era que podías llegar hasta ciertas zonas, ¿sí o no? Y el lugar santísimo, que me gusta cómo se dice en inglés, no sé si hay alguien que sepa inglés, perdón, en serio, pero, pero el lugar santísimo en inglés se le dice holy, holy, o sea, santo, santo. Y en el original es santo de santísimos. O sea, me encanta ese nombre. ¿Por qué? Fíjense que allí en el lugar santísimo había un velo y solamente podía pasar el sumo sacerdote, que Dios había escogido como sumo sacerdote, una vez al año para pedir perdón por los pecados del pueblo, y así el pueblo tenía un año más de perdón. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que eso ya no pasa, que podemos pedir perdón a Dios todos los días, que no necesitamos venir a decirle al pastor, pastor, le traigo acá un cabrito, le traigo acá no sé, un costillar, para que pida perdón por mis pecados? Yo le doy gracias a Dios por eso. Y más bien a las vaquitas me las como en asadito. Ahora, todos sabemos que era necesario que el sumo sacerdote ingresara. Solamente él podía entrar al lugar santísimo. Pero dice Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, cuando eso sucede, cuando se rompe el velo, hubo una expansión de la presencia de Dios, literalmente. La presencia de Dios ya no estábamos limitados para entrar a la presencia de Dios. Ya cualquier persona tenía acceso a la presencia de Dios, porque el velo se rasgó. Ahí, como vieron en el video, el velo se rasgó completamente. Y a partir de allí comenzó una expansión de la presencia de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué dice ahí? En el templo ¿y qué se hace en las casas? ¿Las qué? Muy bien, las células. Dice que no cesaban de predicar en la iglesia, pero tampoco en las casas. Es decir, que tenían células, ¿sí? Y dice la Biblia que la palabra de Dios se empezó a predicar. Eso fue como una expansión de la presencia de Dios. Todo el mundo comenzó a sentir, a tener acceso a esa presencia tan sobrenatural. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, se dan cuenta cómo empezó a correr la presencia de Dios en todos los lugares. Personas que eran judías, no judías, o sea, fue algo tremendo. Las personas llegaban sedientas de Dios, veían lo que estaba sucediendo y querían, anhelaban ser bautizados, anhelaban eso, estaban con un fuego encendido. Y se logró conquistar o expandir la presencia de Dios a todo el mundo conocido hasta ese momento, ¿sí? Ahora, el problema actualmente es que existe tanta gente que no sabe que el velo se rasgó y viven sus vidas como si ese velo todavía estuviese, sin tener acceso a la presencia de Dios, ¿sí? Ese es el gran problema. Ahora, diga conmigo, el arca todavía existe. Es mi célula. No, pero ahora dígalo más fuerte. El arca es mi célula.
Y la ventaja es que al estar el velo roto, podemos llegar a todo el mundo, a toda esta ciudad y conquistarla. Ahora, para eso yo quiero que estudiemos un poquito acerca del Arca de la Alianza, ¿sí? ¿Qué representaba el Arca de la Alianza? Dice Éxodo 25, 22. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa, de entre los dos seres alados que están sobre el Arca de la Alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias por este encuentro. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Hoy pedimos, Señor, que tú nos hables, que ministres a nuestros corazones y que podamos, Señor, comprender para lo que nos has llamado en este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hay algo que está muy claro y es que el arca representaba la presencia misma de Dios. ¿Sí o no? Ahí Dios le decía a Moisés, allí me encontraré contigo. Y si nosotros leemos la palabra, dice la Biblia que Moisés entraba en el tabernáculo y la gloria de Dios descendía. Y dice la Biblia que Dios hablaba cara a cara con Moisés como si estuviese hablando con un amigo. ¿Sí? Entonces, el arca representaba la presencia misma de Dios. ¿Sí? Tu célula, nuestras células representan la presencia misma de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos líderes de célula hay acá? ¡Wow! ¿Y cuántos van a ser ungidos hoy como líderes de célula que van a abrir su célula? A ver, me levantan su mano. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. ¿Me mantienen su mano levantadita, por favor? Gracias. Por acá tengo una. A ver, ¿para qué vos querés abrir célula? Para poder ganar almas para Dios. Bien, muy bien. Más. Ahora no levantan la mano, pilluelos. ¿Quién más va a ser ungido? Acá. Muy bien. ¿Por qué quisieras abrir célula? ¿Por qué quieres abrir célula? Para, ¿cómo se llama? Bien, para extender salvación. Muy bien, un fuerte aplauso para esas futuras líderes de célula. Yo solo quiero decir algo, 2 mujeres. Los hombres después no me levantaron ninguno la mano. Ahora, acá hablando del arca y de que representa la presencia de Dios, podemos comprender 3 razones por las cuales abrir célula. ¿Por qué es tan importante abrir célula? Creo que llega un punto en el que uno se acostumbra a hacer la visión. O sea, como que ya es como, sí, no sé, abro célula para que cuando pregunten cuántos líderes de célula hay, yo pueda levantar la mano. O no sé, abro célula porque quiero sentir lo que se siente, que me digan, líder, líder. ¿Por qué abrimos células? Y hoy quiero enseñarles 3 razones bíblicamente que nos enseñan cuál es la importancia o por qué nosotros deberíamos arder. Diga conmigo, arder. Arder por abrir una célula, ¿sí? Muchas veces pensamos que la célula es como algo chiquitito realmente, pero estamos muy lejos de la realidad. Porque diga conmigo, si mi célula crece, toda la iglesia crece. ¿Sí? Dice Hebreos 9, capítulo 9, versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El versículo 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Acá tenemos las 3 razones por las cuales abrir célula. ¿Qué?
Lo primero, ¿por qué abrimos células? Lo primero que quiero enseñarte, lo primero que nos enseña esto. ¿Por qué la gente necesitaba correr a la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios siempre habrá maná, alimento, ¿sí? Estaba el maná. Dice la Biblia que todos los días caía el maná. Y miren lo que dice Éxodo 16:31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él, guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Eso lo guardaron en el arca del pacto, un cosito, un gomer, creo que era como 1 litro, no sé, bueno, voy a decir lo mismo que dijo la pastora Carolina, qué miedo que estén los pastores acá. Si ven que yo no miro para aquel lado, para no ponerme más nerviosa. Ay, Jesús bendito. No, nosotros no nos persignamos, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios le mandó a Moisés a colocar eso como testimonio para que después se pudiese ver que él los alimentó con el maná. Pero a mí me llama la atención que los israelitas, cuando vieron el maná caer por primera vez, dice que le llamaron maná. Y en el original maná significa, muchos decimos, significa el pan del cielo. No, mentira. Significa, ¿qué es eso? Eso significa, ¿qué es eso? Porque ellos quedaron como, ¿qué? Yo creo que si en esa época hubiese existido TikTok o Instagram, ellos hubiesen filmado, pintamos toda la casa. ¿Qué es eso? Cuando caía el maná del cielo. Ustedes pensaban que ese audio lo inventó Bob Esponja. No, señores. Lo inventaron el pueblo de Israel cuando caía el maná. Dice que ellos le llamaron, ¿qué es eso? Es porque ellos jamás habían visto algo parecido. Era algo fuera de lo común totalmente, ¿sí? Era un alimento fuera de lo común. Dice, creo que se podían hacer como preparaciones con eso, no sé la verdad, no me acuerdo. Pero dice la Biblia que el maná caía del cielo, era como unas hojuelitas y era algo fuera de lo común. ¿Y saben qué me llevaba a pensar esto? Que definitivamente, en la generación en la que estamos viviendo, en la generación que queremos conquistar, necesita sí o sí algo fuera de lo común para ser conquistada. No necesita lo mismo de siempre. Necesita sí o sí algo fuera de lo común para que podamos conquistarlos. Es una generación que se aburre fácilmente. Eso es una generación que no se conforma fácilmente. Es una generación que necesita cosas creativas, necesita cosas diferentes, pero por sobre todas las cosas necesita una palabra viva, una palabra que llene, una palabra que conforte, una palabra que nutra. Y en la presencia de Dios, siempre, déjenme decirles, siempre vamos a encontrar algo fuera de lo común. ¿Sí? Necesitamos llevar esa palabra a las personas que están allá afuera. Necesitamos algo fuera de lo común. Mira, a mí me impactó mucho. Ayer el pastor Hernández me impactó tanto porque estando acá pasaron 3 personas y él ahí nomás los llamó, les evangelizó. ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos de, ay no, lo que pasa es que está difícil? Miren, tantas veces hemos escuchado con mi esposo acá decir en Buenos Aires que no, acá es muy difícil porque son muy liberales, porque tienen un pensamiento, no sé qué. Mire, cuando hay una palabra fuera de lo común, cuando hay un alimento espiritual correcto, déjenme decirles, van a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Yo quiero eso. Y lo van a anhelar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros llevamos el alimento a una generación, cuando abrimos una célula,
estamos llevando el alimento a esa generación. Cuando ellos vieron que el maná caía, se asombraron, ¿sí? Y déjeme decirle que se corría la voz de todo lo que sucedía en el pueblo de Israel. Cuando vos llevas una célula a un lugar determinado, el pastor César lo enseña en su libro Manual para Células, que si lo quieren pueden pasar por G2 Editores y allá lo tienen. Y en ese manual el pastor César habla de la importancia de abrir una célula en una casa. Porque si uno abre una célula en una iglesia, sí, va a estar alimentando a la gente, pero no va a tener ese efecto que tiene que tener. Cuando vos abrís una célula en una casa, llevas esa palabra transformadora fuera de lo común totalmente, yo te puedo asegurar que la voz empieza a correr. La voz empieza a correr, ¿sí? Y la presencia de Dios empieza a tener una expansión en el barrio. Amén. Ahora quizás tenés una célula actualmente con la que estás batallando, quizás los mismos 5 de siempre, o la misma persona de siempre desde hace 1 año, 2 años, tiene 99 años, la señora está rogando que no se la lleve el Señor, porque te quedas sin célula. Y te gusta levantar la mano cuando dicen, ¿cuántos líderes hay acá? Yo tengo una persona. Quizás venís batallando. Ahora yo te digo, si venís batallando con una célula que no crece, porque algo que sucede cuando uno está bien nutrido, cuando una célula está bien nutrida, es que constantemente se multiplica. Hablemos de lo biológico. Una célula sana y bien nutrida no deja de reproducirse, diga conmigo, nunca. Una célula sana y bien nutrida constantemente está creciendo y multiplicándose. Y saben que las células tienen la capacidad de crear otra igualitita a ella. Es decir, que si mi célula, que es la principal, tiene las características de estar bien alimentada y bien nutrida, entonces la próxima célula que venga va a estar bien alimentada, bien nutrida y se va a multiplicar en otra y así, y así, y así. Y acá todos los pastores van a tener iglesias multitudinarias. Gracias por los que dijeron amén. Pero quizás venís batallando con esa célula así. Y yo te diría, fíjate qué tipo de alimento estás dando. El alimento realmente que es el pan del cielo, que es ese, ¿qué? ¿Qué es eso? O una preparación rápida, me olvidé que hoy tengo célula otra vez. Bueno, Señor, a ver, háblame rápido, me tenés que hablar rápido porque ya me tengo que ir. No sé qué tipo de alimento estás dando, pero en la palabra de Dios hay un pasaje que yo no lo entendía, pero quiero leérselos. Dice 1 Timoteo 4, del 1 al 6. Creo que no está acá, así que búsquenlo conmigo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué dijimos recién? Que constantemente nos ponemos a decir que en Buenos Aires, que es difícil, que esto, que lo otro, que la ideología de género, que no sé qué. Bueno, fíjense. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjense el versículo 6 lo que dice. Si esto enseñás a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso quiere decir, queridos amigos, pastores, líderes, eso quiere decir que si primeramente yo me preparo y tengo un buen alimento y me nutro para darle el mejor alimento a mis discípulos, a mi célula, entonces yo mismo seré más nutrido y dice acá que seremos buenos ministros. ¿Qué seremos?
En el original esa palabra ministros es diáconos. Diáconos con K. Toda mi vida pensé que diácono significaba servidor. Y sí, significa eso. Pero uno de los usos generales de la palabra diácono es el que atiende en una comida. Me explotó la cabeza. El que atiende en una comida. Es decir, si soy un buen ministro, atiendo bien en una comida. Fíjense esto, si uno va a un restaurante y viene el mesero, nos pasó hace poco, fuimos con mi equipo a despedir el año y fuimos a un lugar, no voy a decir a dónde, pero fuimos a un lugar a comer una parrillada. Siempre digo, menos mal que acá no tenemos por sagradas a las vacas, que las podemos comer. Y estábamos ahí sentaditos esperando que vinieran a tomarnos el pedido. Cuando una de mis discípulas le dice al mesero, ¿tenés rabas? Y él le dice, sí. Ah, ¿y me mostrás la carta? Y él le dice, ¿pero vas a pedir o no? Y ella le dice, sí, pero quiero ver, porque es que todo le entra a uno por los ojos. Se me ríen siempre porque digo los ojos, en Córdoba decimos así. Pero todo uno le entra por acá. Entonces quería ver la carta para ver las rabas y ver el precio, obviamente. Y el señor, bueno, pero dale, ¿vas a pedir? ¿Te las traigo o no? Cuando hay un mesero así, ¿a uno le dan ganas de seguir comiendo ahí? Puede haber sido la comida muy rica, pero el mesero estaba haciendo mal su tarea. ¿Sí? Encima, por lo que uno sabe que hacen en los restaurantes, uno no se anima a pelearle. No vaya a hacer cosas que en la cocina me un moquito, algo así, no sé. Yo por las dudas no molesto a los meseros. Entonces mi actitud fue como, se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba? No me acuerdo, Carlos. Carlos, ¿sabes que sos tan lindo cuando sonreís y nos tratás bien? Ese cambió y empezó a tratarnos bien ahí. Pero cuando hay un buen mesero, un buen servidor de la comida, a la gente siempre le van a dar ganas de volver. ¿Sí o no? Tenemos que convertirnos en eso. Y en la medida que nos preparamos para darle la mejor comida a nuestra célula, inevitablemente nos nutriremos más nosotros, creceremos más espiritualmente nosotros y nos convertiremos en los mejores ministros, los mejores servidores de una mesa. Yo acá veo que vamos a tener unos ministros excelentes, unos servidores de mesa excelentes, que van a tener células poderosas y que toda la gente va a decir, yo quiero ir ahí, ahí sirven buena comida. Amén. Ahora, otra de las cosas que representa el maná es la provisión. Representa sí el alimento, pero representa también la provisión de Dios. Miren, es increíble. Por eso les mencionaba lo que en el libro el pastor César nos enseña. Que cuando uno abre una célula en una casa, el efecto que tiene es increíble. Pero si la abrís en otro lado, en la iglesia, por ejemplo, no tiene el mismo efecto. Las células uno de los objetivos de las células es ganar familias, restaurar familias. Y cuando el arca del pacto está en mi propia casa o en la casa de uno de mis discípulos, esa familia inevitablemente va a ser ganada. Mire, tenemos montones de testimonios de gente que abrió célula en la casa de una mujer y comenzó con ella y con otros más. De repente el esposo andaba por ahí rondando, escuchaba un poquito, pero no se sentaba. Después, un mes después, ya el esposo se acercaba y se quedaba paradito en la puerta y terminaba siendo el primero en sentarse a la mesa después para escuchar la célula. Hemos visto familias restauradas completamente por una célula que se abrió en la casa. No tiene el mismo efecto hacerla acá. Y yo sé que durante la pandemia nos acostumbramos al Zoom,
nos acostumbramos a Meet, nos acostumbramos a eso. Y también sé que hemos ganado personas de lugares más lejos y que es imposible reunirlos a todos. Bueno, miren, yo le tengo la solución. Tiene personas, por ejemplo, en Morón y otra en San Vicente. Bueno, ábrase una célula en San Vicente y otra en Morón. Empiece a hacer luz, empiece a llevar la presencia de Dios a esos lugares. Y como vamos a ser buenos servidores de mesa, vamos a tener buena comidita, todos van a querer ir ahí. Amén. Lo segundo, la segunda razón por las cuales es que nosotros abrimos células o debemos abrir células es que tenemos el respaldo de Dios. Números 17, del 1 al 10. Uy, ese reloj para mí lo pusieron en rápido. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres y de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y, perdón que me perdí. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Dice el versículo 8. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Ahora, el versículo 9, seguimos. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Note que aquí Dios mostró el respaldo a Aarón, a quien él había escogido para que fuese el sumo sacerdote. Él mostró su respaldo, ¿sí? Y una de las razones por las que nosotros nos animamos a ir al liderazgo, a pasar al nivel de liderazgo, es porque tenemos el respaldo de Dios. Diga conmigo, Dios me escogió. Y Dios no elige a cualquiera. ¿Saben? Hace unos añitos atrás, habíamos tenido una salida ministerial para dar todas las metas del año. Y un discípulo muy amado, que no voy a decir quién es, pero cuando él escuche esto se va a dar cuenta que es él. Resulta que estábamos en un momento, habíamos orado, habíamos ministrado, todos quebrantados. Sí, yo voy a llegar a mi meta. Estaban todos, mejor dicho, con un fuego. Y recuerdo que terminamos la administración y íbamos preguntando, bueno, ¿y cómo vas a hacer para llegar a tu meta? Decime qué expectativas tenés para este año, qué Dios quiere para tu vida, qué palabra te dio Dios. Y todos empezaron, no, porque yo... Y llegamos a un punto, dice mi discípulo, yo no quiero ser líder. No, eso no es para mí. Yo no sé qué es ser líder, yo no sé liderar. Yo no sé qué tengo para darle a la gente. Inmediatamente inmediatamente nosotros lo miramos y dijimos, ¿lloramos o le damos un bibliazo? No mentiras. Pero nosotros supimos que teníamos que empezar a orar, que el Señor revelara su propósito, que Él le enseñara que lo había escogido, que Él le mostrara su respaldo. ¿Saben? Este hombre se metió con Dios y Dios le mostró el respaldo que hay en él. Dios le mostró quién era él realmente. Y actualmente él es uno de los mejores líderes que tiene esta iglesia. Es un líder increíble, de verdad les digo. Y él se dio cuenta del respaldo que Dios le da. Cuando nosotros conocemos ese respaldo, entonces no hay nada que nos pare, mire, no hay nada que nos pare. Y quizás muchos de ustedes batallan diciendo, sí, pero yo no conozco a nadie y yo que soy así, todo, no sé, introvertido. ¿Saben que los sociólogos dicen
que usted en toda su vida, por más introvertido que sea, logra influir en unas 10.000 personas. En toda su vida. Pastor, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? 70. Multiplíquelo por 10.000. ¿Está bueno, sí o no? Pastor, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? 60. Multiplícalo por 10.000. Porque cada uno de los miembros de nuestras iglesias se convertirán en líderes influyentes. Les enseñaremos que tienen el respaldo de parte de Dios. Y yo acá veo un montón de gente que tiene el respaldo de Dios. Amén. Amén. Ahora fíjese algo. Lo que Dios escoge tiene 4 características. Según lo que nos enseña la palabra de Dios que pasó con la vara. Lo que Dios escoge tiene la capacidad de reverdecer. Constantemente tendrá lo nuevo en su vida. No le costará tener un buen alimento, no le costará tener algo nuevo, algo innovador para su célula. Constantemente se renueva en su espíritu y en toda su vida. No se va a secar. Dice la palabra de Dios que el que está junto a él en su presencia es como un árbol plantado al lado del río. Versión Giselle Rey. Ahora, lo segundo que vemos acá, que cuando Dios escoge a alguien, no solo que reverdece, sino que también crece. Dice la Biblia que echó renuevos, ¿sí? Como brotecitos. Eso quiere decir que en cada área de su vida esa persona se mantendrá creciendo, ¿sí? Cuando viene el momento de la poda en un árbol, parece que queda cortito, chiquito. Pero en el momento indicado salen los brotes. Una persona que ha sido escogida por Dios, que entiende que tiene el respaldo de Dios, constantemente se mantiene creando brotes, creciendo constantemente. No es una persona que se estanca. La tercera característica de alguien que Dios escoge es que esa persona sobresale. Dice que la vara floreció. Y una persona que ha sido escogida por Dios, vos te das cuenta, una persona que sabe que tiene el respaldo de Dios, te das cuenta porque tiene gracia, sobresale. Y no solamente quizás como líder, sino que sobresale en su trabajo, tiene gracia donde vaya. Es una persona que constantemente huele bien, sus acciones huelen bien. Y lo cuarto la cuarta característica de una persona que Dios escoge es que da fruto. Constantemente se mantiene dando fruto, no solo en su ministerio, en su carácter, en su matrimonio, como papá, como mamá. Constantemente se mantiene dando fruto, no se cansa de dar fruto, ¿sí? Una persona que tiene el respaldo de Dios, que sabe que tiene el respaldo de Dios, entiende que Dios no lo tiene para poco. Dios no me tiene para una célula de 2, 3, 5. No, señores. Dios me tiene para levantar muchas generaciones para Él. Amén. Y miren, ayer, que ya estaba lista la charla, me puse a orar. Y saben, el Señor me dijo algo. Me dio una palabra y me dijo, quiero que le des estas palabras a los pastores. Quizás muchos se han sentido pequeños, pero Dios me decía, el más pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Y dice, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido. Y déjenme decirles, si Dios habla, si yo lo creo, Él lo va a hacer. Amén. Amén. Y la última razón por la cual yo debo abrir célula es porque en una célula hay dirección para hacer la voluntad de Dios. A través de una célula yo voy a direccionar a las personas a que cumplan con su propósito.
Éxodo 25, 16. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, los 10 mandamientos. Dentro del arca estaban esos mandamientos que daban una dirección, una guía al pueblo. Con esos mandamientos ellos sabían para dónde ir y para dónde no ir. ¿Sí? En una célula lo que hago es eso. Las células es donde las personas reciben la dirección de Dios para hacer su voluntad. Es allí donde ellas aprenden a conocer el propósito de Dios. Si vos le preguntás a cualquier persona afuera, te van a decir que no tienen ni idea para qué viven. Es increíble ver a la gente inundada de trabajo, tratando de buscar llenarse, no sé, con los estudios, con un montón de cosas, porque no tienen en claro para qué fueron creados. ¿Por qué tendrías que abrir célula? Porque a través tuyo muchas personas van a entender cuál es el propósito de Dios. Y qué lindo va a ser. Yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando estemos en el cielo, qué lindo va a ser que vos veas en el cielo muchas personas que estuvieron en tu célula y están ahí justamente porque les diste esa dirección para que cumplan la voluntad de Dios. Y como cumplieron con la voluntad de Dios, están ahí en el cielo. Porque vos les enseñaste a agradar a Dios. Hechos 10, 44 al 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Conocemos la historia de Pedro y Cornelio. Pedro tiene una visión donde se le aparecían un montón de animalitos y Jesús le decía, mata y come. Y él, no, porque yo no voy a hacer nada impuro. Eso es impuro. Y Jesús le decía, no llames impuro a lo que yo ya he purificado. Y después se le aparecen unas personas buscándolo porque tenía que ir para la casa de Cornelio. Y ahí Pedro se abrió una célula. La primera célula que se abrió fuera de Capital. Y dice la Biblia que él empezó a enseñar y que las personas comenzaron a recibir y recibieron el Espíritu Santo. Empezaron a recibir la guía, la dirección y hasta se bautizaron. ¿Cómo van a saber ellos que estaba bien eso si no tienen la dirección de alguien? ¿Cómo van a saber en tu célula? ¿Cómo van a saber en tu trabajo que hay un propósito? Si no vas y dejas de verlos como, no les voy a hablar porque, no voy a abrir una célula ahí porque en esa casa dicen muchas malas palabras, hacen cosas mal, o es muy chiquita, ahí es horrible el ambiente. Con más razón, vaya y abra célula. Esa gente necesita dirección de parte de Dios para entender qué hacer con sus vidas. Necesitamos urgentemente comenzar a expandir la presencia de Dios. Y esa solamente es una tarea, diga, mía. Una persona que tiene dirección. Si usted direcciona a una persona y esa persona entiende cuál es su propósito, esa persona va a ser la persona más fiel, el discípulo más fiel. Porque una persona que no tiene dirección, que no sabe, no es fiel, que no sabe para dónde va. Pero si usted en su célula constantemente direcciona lo que dice la palabra de Dios, entonces va a tener discípulos fieles. ¿Y en qué se van a multiplicar? En discípulos fieles. Y así, queridos
pastores, líderes, vamos a tener el reino de los cielos lleno, lleno, lleno de personas de Buenos Aires, de conurbano, de toda esta zona. Amén. Amén. Alguien que abre célula es alguien apasionado por Dios, apasionado por la presencia de Dios. Eso te obliga constantemente a estar bien con Dios. Te obliga constantemente a mantener una comunión con Él para tener que darle. ¿Cuáles son las 3 razones? El alimento. Yo tengo el respaldo y las personas recibirán esa guía, esa dirección. ¿Sí? Dice el pastor César también en este libro del manual de células: el trabajo celular desarrollado correctamente es una puerta abierta a un ministerio fructífero. ¿Cuántos acá quieren tener un ministerio fructífero?